Bueno, entonces, ahorita sí vamos a estudiar la suma de Riemann. Entonces, un caso general primero, para entender las notas. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano, tenemos la curva y igual a x cuadrado y tenemos la región sombreada. Entonces, ustedes saben que si calculamos la integral de a a b de x cuadrado de x, eso me va a dar el área bajo la curva. Sin embargo, antes de que los matemáticos llegaran a esa noción de la integral, lo abordaron de la forma en que cualquiera de nosotros podría pensarlo, y es comenzar a inscribir rectángulos que aproximen el área. Es decir, noten aquí la gráfica que está aquí en el extremo. Miren este rectángulo tiene como base xy menos 1, esta es la base, y la altura es la función. Evaluaban el punto. Noten que esta altura, la función evaluada en f, es f, o es, mejor dicho, es x y menos 1 al cuadrado. O sea, la altura de este rectángulo. O sea que aquí se evaluó por la izquierda, porque la altura del rectángulo está dado por la función evaluada en el extremo izquierdo de este intervalo que define el rectángulo. Entonces, esa es la idea de la integral de la suma de Riemann, perdón. Inscribir rectángulos bajo la curva. O también puede ser por encima de la curva, cubrirla por encima. Entonces, en ese caso, no, si evaluamos la función en el extremo derecho, en xy, la altura me daría acá. Y el rectángulo tendría una esquina aquí de área adicional. Entonces, eso es lo que hicieron los matemáticos en esa época. Usar lo que ya saben. Calcular el área de un rectángulo, muy fácil, es base por altura. Entonces, eso es lo que está detrás de la suma de Riemann. Entonces, en este caso particular, tenemos el intervalo de 0 a b. En este caso a vale 0. Entonces, uno quiere colocar aquí una cantidad de rectángulos para inscribir bajo la curva. Entonces, en ese caso, uno puede escoger cuántos rectángulos quiere inscribir. Puede escribir 2, 3, 4. En este caso general, vamos a escribir n rectángulos. Entonces, uno puede escribir esos rectángulos todos con la misma base. Entonces, si yo quiero inscribir n rectángulos aquí entre 0 y b, ¿cuál debe ser la longitud de esos rectángulos? Esa longitud debe ser Delta de X, ¿no? eso es el delta x, exacto, que va a ser la longitud de este segmento de 0 a b. La longitud de eso es b menos 0, que es b, dividido entre n. Entonces, esta cantidad que es h, b sobre n, es la longitud que van a tener, o va a ser la longitud de la base de cada uno de mis n rectángulos. Entonces, ahí ya coloqué n rectángulos. De esa forma se hace. Entonces, aquí, cuando uno define los n rectángulos, pues se van a definir unos puntos. Digamos, aquí se tiene xy menos 1, xy más 1, etc. Al definir los n rectángulos. Bien, entonces, cada uno de esos puntos, ¿cómo sé cuáles son sus coordenadas? Entonces, esa coordenada va a ser de la forma y por la longitud del rectángulo, que es b sobre n. Por ejemplo, si y vale 1, entonces el primer xy, el que está aquí, el primero va a ser b sobre n. El segundo va a ser 2b sobre n, y así sucesivamente me va dando los pasos. Por ejemplo, en este caso esto sería i menos 1 por b sobre n, y este sería i b sobre n, y así sucesivamente. Entonces, ya vamos a ver esto mejor en la medida en que avanzamos. Entonces, de este modo, como dice aquí en el texto, vamos a tener n subintervalos, que van a ser la base de los rectángulos, y esos subintervalos van a estar definidos por xy menos 1, xy, donde xy está dado por esta fórmula aquí. En fin, la primera etapa de una suma de Riemann es dividir la longitud del intervalo donde voy a integrar entre n, si yo quiero inscribir n rectángulos. Y de esta forma obtengo los puntos que me definen la base de cada rectángulo. Pues.
Entonces es la etapa 1 y una suma de Riemann con n rectángulos. Ahorita la etapa 2. Entonces miren, aquí lo que les decía. El iésimo rectángulo posee las siguientes propiedades. Entonces el iésimo rectángulo lo dibujé, está aquí dibujado. Miren. xy menos 1 xy. Entonces tiene las siguientes propiedades. La base es h. Sí, porque así lo definimos, ¿no? Recuerden que h es b sobre n. Y la altura de este rectángulo que está aquí va a ser que la función evaluada en el extremo izquierdo, que es f de x y menos 1. Entonces es la altura. Y entonces el área de ese rectángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser base por altura, es decir, va a ser h por f de x y menos 1. Entonces si sustituimos los valores de h y de f de x y menos 1, tenemos lo siguiente. H, como ya vimos, lo definimos así. Es b sobre n. Esa es la longitud de todos, esa es la base de todos los n rectángulos. La misma base. Y recordemos que x y menos 1, estas fórmulas van a funcionar siempre para cualquier intervalo. Entonces, x y menos 1 va a ser que aquí donde está i coloco i menos 1 por b sobre n. Aquí está. Y lo evalúo en la función. La función que hace, la función es y igual a x cuadrado, entonces eleva al cuadrado. Sería menos 1 b sobre n al cuadrado. Bien, entonces, noten que si yo elevo al cuadrado, como aquí tengo esta parte al cuadrado, tengo este paréntesis por b sobre n, elevo al cuadrado cada parte, ¿no? Entonces me quedaría b sobre n al cuadrado, cuando multiplica con este otro b sobre n aquí, me da b sobre n al cubo, y me quedaría i menos 1 al cuadrado. Entonces esas van a ser las bases, perdón, el área de cada uno de los rectángulos que estoy inscribiendo. Por ejemplo, ese sería el área del rectángulo que está aquí. Bien, ¿hay preguntas hasta ahí? Ese cubo, profe, ¿cómo aparece ese cubo? El No cubo, acaba de explicar. porque recuerda que aquí está i menos 1 por b sobre n al cuadrado. Entonces queda cada parte al cuadrado, queda i menos 1 al cuadrado y queda b sobre n al cuadrado también. Pero note que aquí hay otro b sobre n. Entonces quedaría b sobre n al cuadrado por otro b sobre n, queda b sobre n al cubo. Ah, ok. Bien, entonces esta es una forma. Y noten que aquí el área se aproximó, es decir, la altura del rectángulo se hizo por el lado izquierdo. Se evalúa en este punto, en x y menos 1. Sin embargo, esa es una forma de escribir. Sin embargo, si lo hago así, noten que que esta área que está en esta esquina aquí no se está contando. Bien, entonces uno puede también pensar en hacerlo por la derecha. No evaluar en f de x y menos 1, sino en f de x y. Y la altura daría bien más arriba. Veamos aquí en el dibujo. Entonces aquí aparece. Se levanta el rectángulo circunscrito al sector parabólico de menor altura posible. Entonces yo puedo hacerlo por la derecha. En este caso no evalúo en f de x y menos 1, sino en f de x y, en la función, que me da la altura que está aquí. Entonces en ese caso, ¿cuál va a ser el área del rectángulo? La base ya sabemos que es h, que es b sobre n. La altura ya aquí cambia, ya va a ser f evaluado en x y en el extremo derecho. Y sustituyendo los valores sabemos que h es b sobre n, que es la longitud de la base, todos tienen la misma base b sobre n, y la función evaluada en xy. Recordemos que xy es por definición y b sobre n. Y eso lo evalúo en la función, entonces le elevo al cuadrado. Por lo tanto quedaría, por las mismas razones que antes, quedaría b sobre n al cubo, porque este cuadrado eleva esta primera fracción al cuadrado, multiplicando con b sobre n que al cubo, b sobre n al cubo, y queda ahí al cuadrado aquí. Bien, entonces noten una cosa aquí. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero aproximar el área de toda la región, ahorita debo hacer la suma de todos esos rectángulos. Entonces, por eso aquí me aparece esta sumatoria. La primera sumatoria es cuando hago la aproximación por la izquierda. Y cuando iba moviéndose de 1 hasta n, porque ¿cuántos rectángulos por construcción hice? Hice n. Entonces esto me daría la aproximación del área bajo la curva, en este caso. Y noten que esta aproximación no cuenta un área que queda aquí, aquí donde estoy señalando, no cuenta esa área. Siempre se pierde un poquito. Sin embargo, cuando hago la aproximación por la derecha, que sería la suma de Riemann a la derecha, siempre estoy contando un pedazo de área más. Noten aquí. Más de la que debería ser el área bajo la curva. Entonces, por eso tenemos estas desigualdades aquí. La primera, bueno, A es el área bajo la curva, que sería la integral, la que ya sabemos hacer, la integral de A a B de x cuadrado de x, en este caso. Eso es A. El área exacta bajo la curva. Sin embargo, por lo que ya mencioné, cuando lo hago por la izquierda, en ese caso, hay áreas que no se suman, entonces por eso está esta desigualdad aquí, en menor. Y cuando lo hago por la derecha, noten que estoy calculando siempre en cada rectángulo un poquito de área adicional, que está por fuera. Por eso tenemos esta desigualdad aquí. Cuando lo hago por la derecha, estoy sumando un poquito más en cada rectángulo. Esa es la explicación de esas desigualdades. ¿Bien? ¿Y por qué sumo de 1 hasta n? Porque estoy sumando el área de cada uno de los rectángulos. Bueno, ahorita aquí continuamos. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Mm? Profe, sí, o sea, ahí en esa fórmula, bueno, en esa función que queda, el último i queda al cuadrado. ¿Es por qué? ¿Por el teorema o qué? ¿Aquí? No, ¿Dónde ahí? sí, o sea, el i queda al cuadrado, sigue quedando al cuadrado en la siguiente etapa. Sí, porque ¿Por qué? esta O parte de sea, aquí, mantiene constante, mantiene. esto está al cuadrado porque recuerden que esta es el área de un rectángulo. Sí, no, sí, sí, sí. Sí, pero me refiero a que si en la siguiente etapa sigue constante. Sí. Sí, porque aquí, esta parte de aquí es el área de, de un rectángulo. Y estoy sumando. Como por construcción creé n rectángulos, entonces voy sumando de i igual a 1 hasta n. Pero sí Ah, sigue el ya cuadrado, lo sigue el primero cuadrado. igual. Sí, sí, sí. Este símbolo de sumatoria viene de la idea de que voy sumando cada rectángulo, ¿no? Sumo desde Total, 1 hasta... compañeros, todo siempre va a quedar al cuadrado porque va a ser área. En todas las fórmulas va a quedar al cuadrado porque va a ser área. Ah, en todas las fórmulas no necesariamente, no. Porque miren lo siguiente. En este caso quedó al cuadrado porque la función es y igual a x al cuadrado aquí. Entonces cuando aquí aparece la función evaluada en el punto de x, y Ah, por eso es se y cambia por b i. sobre n. Y por eso le da al cuadrado. Pero si la función fuese y igual a x al cubo, aquí no estuviese elevado al cuadrado, sino al cubo aquí. Entonces, eso va a depender de la función que tenga. Bien, Ah, ok, ok, profe. entonces la respuesta es no. No siempre al cuadrado. Va a depender de la función, porque noten aquí, estoy evaluando el punto de x, y. El punto de x, y sí va a ser siempre y, en este caso es b sobre n, pero en general en general es b menos a sobre n. Si estoy hallando el área bajo la curva, una aproximación de una función en el intervalo a b. En este caso va a ser, entonces por eso queda así. Y el cuadrado viene de este caso particular, de que la función es f de x o y igual a x al cuadrado. Si es al cubo, entonces aquí quedaría el cubo del i. Si es a la 4, así sucesivamente.
Apaguemos los micrófonos por ahí. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos el planteamiento de la suma de rima. Entonces, que en ese momento uno, bueno, no sabe cuál es el área bajo la curva, la llamamos A, pero sí tenemos dos aproximaciones, una por encima y otra por debajo, ¿no? Ahora noten lo siguiente aquí. Debemos aprender a calcular estas sumatorias. Entonces, enfoquémonos primero en esta del lado derecho. Miren que aquí aparece b sobre n al cubo, este primer término. Como ese primer término no tiene i, es decir, es una constante, este primer término, b sobre n al cubo, puede salir del símbolo de sumatoria. ¿Recuerdan? Es como factorizar. Si yo tengo que la sumatoria de los números del 1, o sea, 3 más 6 más 9 más 2, etc. Puedo factorizar el 3, porque todos tienen 3. Puedo factorizar 3 y me quedaría 1 más 2 más 3 más 4, etc. Puedo sumar 1 más 2 más 3 más 4, todos esos, y después al final multiplicarlo por 3. Aquí lo mismo, entonces b sobre n es constante, sale la sumatoria, y me va a quedar la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los números elevados al cuadrado. Entonces observen, por eso aquí hacen esa observación. Dicen, las sumatorias anteriores se calculan fácilmente recordando que la suma de los números al cuadrado de 1 hasta n es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. O sea, la suma, por ejemplo, si ustedes quieren sumar todos los números al cuadrado, de 1 a 10, es decir, sumar 1, más 4, más 9, más 16, más 25, más, etc. En ese caso, el n sería 10 y aplican esta fórmula y obtienen el resultado de forma inmediata, ¿no? Esta fórmula se puede probar por inducción, método. Pero en fin, nosotros lo vamos a usar. Entonces así se calcula la suma de los primeros números al cuadrado. Entonces, ¿qué hicieron ellos aquí? En el caso del lado izquierdo, por las mismas razones, b sobre n al cubo sale la integral porque es constante, y me quedaría la sumatoria de igual a 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. ¿Bien? Entonces noten aquí lo siguiente. Aquí primero se resuelve el lado izquierdo, ¿no? ¿Hay preguntas hasta ahí o no? Entonces nosotros estamos haciendo como un repaso. Repaso no, porque nunca estudiamos bien integral la suma de rima. Entonces estamos viendo bien este concepto, lo que hay detrás. Y luego vamos a estudiar el taller. ¿Y por qué es que la suma de rima puede ser interesante? Porque ocurre muchas veces que aparece una integral que no podemos resolver fácilmente ni usando método de sustitución, ni usando lo que estudiamos la semana pasada, por ejemplo, que sea una función par o impar, que hacer un cambio de variable, usar la periodicidad de la función. De ninguna de esas formas nos resulta fácil hallar la integral. Entonces, en ese caso, uno sí puede hallar un valor aproximado, porque esto sí lo podemos hacer sumitas, sí podemos hacerla, ¿no? Uno nunca tiene problema en hacer una suma. Podemos escoger un n igual a 6, a 7, un número pequeño, y basado en la necesidad, y podemos aproximar tanto como queramos el área bajo la curva. Por eso es bueno tener claro este concepto de suma de rima. En caso que nos pidan algún día una integral que no encaja dentro de ningún método de los que sabemos para resolverlo, y nos piden hallar un valor aproximado por lo menos del área bajo la curva, ¿no? Por eso es la motivación de estudiar esto otra vez. Bien. Entonces noten lo siguiente. Estamos en el objetivo de ver cuántos que dan estas sumas. La suma del lado izquierdo y del lado derecho, que me dan cotas. Cotas por izquierda o por derecha del área bajo la curva. Entonces,
lo fundamental aquí, por lo que ya les expliqué, es b sobre n al cubo sale la integral, es una constante y va a quedar es esta expresión. Entonces el objetivo es calcular. Profe, venga, una pregunta. ¿Esa fórmula de n aplica solo para cuando el i, digamos que está a la 1, por decirlo así? Porque, digamos, en el caso de que el i sea al cuadrado, no hay una fórmula para i al cuadrado. La fórmula por ahí al cuadrado, la que está aquí, miren. Esta es para ahí al cuadrado. A veces para allá al cuadrado, y en el caso entonces de que está al cuadrado, no es al cuadrado, sino que está a la 1, no hay una fórmula Sí, para también, n. cuando está la 1, es la suma de los primeros números, la suma de los números de 1 hasta n, ¿cierto? Sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. O sea, hay una fórmula también, la fórmula es Ah, 1, perdón, la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Esa es también, ¿no? sí, sería esta parte, sería cuando no tiene el cuadrado, sino que es solamente i. Sería así. N por n más 1, esto dividido entre 2. Y también existe una fórmula cuando estoy sumando los números al cubo. Esa no me la sé, para investigar. Entonces, Pero esa la vamos a usar, o sea, cuando está el cubo sí se va a usar, esa es puede ser que rara. se use, sí. Es una fórmula Esas sino están que... en el libro, la i al cuadrado, y al cubo. Ah, sí, en el libro está. Ujú. Entonces ahí se resuelven de acuerdo a las necesidades, pues usan una fórmula u otra. ¿Qué más preguntas hay? Profe, ¿qué Sí. hacen aquí para pasar de esto, de, espere, profe, de esto a esto? Si miran la pantalla, No, no. Espera, yo le comparto con la pan. Espera, yo... ¿Cómo hago para compartirle usted ahí? espere. Entonces, ¿cómo pasa? Mira que arriba usted tiene n-1 por n por 2n-1. Y abajo eso se le pasa por n más 1. ¿Por qué? Por Ah, es que 2n. usted estaba, eso no lo he explicado, usted está adelantándose aquí, ¿cierto? Ah, vale, prueba. ¿Usted dice aquí esta parte? Sí, señor, sí, señor. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces vamos aquí, listo, la suma de los números al cuadrado es esto. La suma de los i al cuadrado de i igual a 1 hasta n. Entonces aquí en el lado izquierdo tenemos que calcular la suma de los i menos 1 al cuadrado. Entonces noten esta sumatoria aquí, que aparece es i menos 1 al cuadrado, no aparece i solito. Entonces, en este paso lo que hacemos es reescribir esta sumatoria de modo que aparezca i al cuadrado solamente, no aparezca i menos 1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Noten que si i es 1, si sustituyo aquí me quedaría 1 menos 1, 0. Me daría 0 al cuadrado la primera parte. Luego, cuando i vale 2, me daría 1. Y cuando i vale n, me daría n menos 1 al cuadrado. Entonces, todos estos números que van apareciendo aquí cuando le resto 1, es lo mismo que hacer la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1. ¿Sí notan? Porque cuando i vale 0 me haría 0 al cuadrado, que es lo mismo que cuando i vale 1 acá en el lado izquierdo. Entonces, esta sumatoria se puede reescribir así. Bien, como la sumatoria de i igual 0 hasta n menos 1, de i al cuadrado ya no aparece i menos 1. Sin embargo, ustedes pueden ver esto de otra forma, si quieren. Entonces, recuerden que esta símbolo sumatoria es un caso particular de la integral. Entonces, si ustedes quieren, ustedes ya estudiaron el método de sustitución, ¿cierto? Otra forma de ver esta igualdad aquí. Si nosotros hacemos u igual a i menos 1, digamos que los extremos de la integral son desde i igual a 1 hasta n. Si pensamos que este símbolo sumatorio es una integral. Entonces, si hacemos u igual a i menos 1, entonces aquí me aparecería u al cuadrado ya cuando sustituya. ¿Y cuáles son los nuevos extremos? Los nuevos extremos va a ser, cuando i vale 1, ¿cuánto vale u? Vale 0. U es igual a i menos 1. Y cuando i vale n, ¿cuánto vale u? U sería n menos 1. Y aquí quedaría u al cuadrado, que es lo mismo que tenerlo así con una i.
Entonces, esta igualdad viene de un caso particular de una sustitución, pues. ¿Está claro? Es una forma de verlo, como una sustitución. O la otra es ir notando que cuando i vale 1, aquí empieza, la suma empieza en 0 y acaba en n-1. Por eso aquí empieza de 0 y acaba en n-1. Bien. Ahora, un segundo aquí que... Bien. Ahora noten lo siguiente. ¿Está todo el mundo escuchando? Bueno. Entonces, ahora observe que cuando i vale 0, me daría 0 al cuadrado que no suma nada. Entonces esta suma coincide cuando i comienza desde 1. Cuando i comienza desde 1 y acaba en n-1. ¿Por qué aquí comienza desde 1? Porque es lo mismo que comenzar desde 0, porque noten que cuando i vale 0, daría 0 al cuadrado, no contribuye nada a la suma. Bien, entonces aquí quedamos con esta expresión. Y esta ya encaja dentro de lo que sabemos de la suma de los primeros números al cuadrado. No que en este caso, ¿cuánto vale el n? El n aquí vale es n-1. Entonces aquí cuando aparece en la fórmula n, en esta primera parte n, ya no colocaría n, sino que colocaría n-1. Porque la suma va hasta ahí. Entonces por eso aquí aparece n-1. Ahorita, aquí donde aparece n más 1, sería n-1 más 1. Por eso aquí queda el n. Y aquí donde aparece 2n más 1, sería 2 veces n-1 más 1. Y cuando haga 2 veces n-1, me quedaría 2n menos 2. Cuando le sume el 1, queda 2n menos 1. Y todo entre 6. Entonces eso explica la duda que tenía el compañero, ¿o no? Entendí la verdad, profe. ¿Listo? Entonces, ¿qué concluimos? Que la suma de los i menos 1 al cuadrado de i igual a 1 hasta n es igual a esta expresión que está aquí. n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6. Por lo tanto, si sustituimos, queda... Bueno, y ya sabemos que aquí saldría el bn al cubo y quedaría la suma y el cuadrado. Aquí no hay que hacer ningún proceso en el lado derecho. Solo sustituir esto y multiplicarlo por b sobre n al cubo, ¿no? Entonces cuando hacemos eso, noten que como queda un b sobre n al cubo, él cancela con un n aquí, por eso queda n al cuadrado. Y aquí, ¿qué pasó? Bueno, aquí aparece un b sobre n, b a la 3 sobre n a la 3, que cancela con este n, por eso queda n a la 2. Y aquí creo que está mal escrito, aquí es n menos 1. N menos 1 aquí. Profe, no se ve el puntero, no se ve el puntero. Y no sé qué es lo que está señalando. ¿Y no se ve cuando muevo el PDF? No, señor. Está congelado la imagen. Porque yo renové el tiempo y entonces como tenía 40 minutos lo renové y quedó mal. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Como les para decía, explicar, hasta aquí está claro, ¿no? Esta igualdad. Entonces sustituimos el valor, que sería, el lado izquierdo va a ser esta expresión por b a la 3 Profe, sobre pero n a la 3. Sí. que se cambia de negativo a positivo abajo, profe. ¿Cómo? Arriba es n menos 1 y abajo se cambia por n más 1. Exacto, como le iba diciendo, esto es un error de digitación, aquí es n menos 1. Ah, listo. Aquí es n menos 1. Y queda, mire que ese n que estaba aquí en la mitad, se canceló con un, recuerda que queda b sobre n al cubo, ¿no? Entonces queda un b al cubo sobre n al cubo. Entonces canceló un n, quedó n al cuadrado aquí.
Y aquí sí aparece, debe aparecer n-1, tiene razón. Y aquí lo mismo, ¿no? Aplico, ya sabemos que esta sumatoria, esta parte aquí, un n se cancela con el n al cubo. Y obtenemos que esa sumatoria queda limitada de esta forma. Entonces tenemos esas cotas que dependen de n, donde n es la cantidad de rectángulos que yo quiera inscribir sobre la curva. Entonces dice así, la desigualdad anterior es válida para todo n, porque yo puedo escoger n, la cantidad de rectángulos que quiera colocar, lo puedo escoger n igual a 1000, n igual a 1.000.000. Y ya sé que entre más rectángulos coloque, mejor van a ser las aproximaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros consideramos n muy grande, el área por los dos extremos, es decir, esta parte se va a acercar al área verdadera por los dos extremos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué concluimos? A ver, si n tiende a infinito, sacando el límite aquí, observen una cosa que Todo tiende a cero, ¿no? no, tiende a 1. Porque si distribuimos aquí, eso me haría 2n al cuadrado. O sea, una forma de ver que eso tiende a 1 es porque si usted distribuye la parte del numerador de esta primera expresión aquí, si usted distribuye, va a aparecer un n al cuadrado, un 2n al cuadrado. ¿Cierto? Mire, n por 2n me aparece un 2n al cuadrado y el resto queda en términos de n, que haría más n, más 2n, más 1. Entonces, cuando n es muy grande, lo que va a dominar son las potencias más grandes de n, son los que van a dominar. Entonces acá arriba me va a quedar, resumiendo, me va a quedar un 2n al cuadrado y abajo también me queda un 2n y abajo me queda un n al cuadrado. Si cancelo los n al cuadrado, este límite aquí me va a dar 2, límites al infinito. Y por las mismas razones, si distribuyo el n aquí, me quedaría un 2n al cuadrado menos n más 2n menos 1. Sin embargo, lo que va a dominar es el 2n al cuadrado, porque es la potencia más grande de n. Y acá me queda un n al cuadrado también. Entonces este límite también va a ser 2 por los dos lados, cuando n tiende a infinito. Eso se llama límite al infinito. De hecho, si hay dudas, puedo hacer mis notas adicionales sobre esta parte. Entonces, como esta parte es 2, cuando me queda un 2, se simplifica aquí con un 2 del 6, me queda b a la 3 sobre 3, b a la 3 sobre 3, cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿Eso qué implica? Entonces, que el área verdadera, el área bajo la curva, la limité entre dos extremos, entre b al cubo sobre 3 y el mismo b al cubo sobre 3. Si un número está entre dos números iguales, ¿qué quiere decir eso? Pues que el área es b a la 3 sobre 3. ¿Correcto? Ahora, observemos que eso es verdad. Porque si venimos aquí y calculamos el área bajo la curva, la forma que ya sabemos, de la forma que hicimos en el taller, si nos piden calcular área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado, pues planteo la integral. La integral de 0 a b de x al cuadrado de x. ¿Cuánto es una antiderivada de eso? Me da x a la 3 sobre 3 evaluada entre b y 0. Cuando lo evalúo en b me aparece b al cubo sobre 3. Cuando lo evalúo en 0 da 0. Entonces aquí me da exactamente b a la 3 sobre 3. ¿Sí lo notan? Coincide con la integral cuando la hacemos de la forma, que ya sabemos, de la forma exacta. ¿O no? ¿Hay preguntas? ¿No quedó claro el límite o qué? ¿Preguntas o no? Todo está bien. Bueno, aquí aparece un ejercicio, pero eso no. Bueno.
Entonces, en ese caso estudiamos un ejemplo interesante porque estudiamos dos tipos de suma de rima. Una es por la izquierda, que es cuando aproximamos con un rectángulo evaluando en el extremo izquierdo, en este caso en x y menos 1. Entonces se llama una suma de Riemann a la izquierda. Y la otra es la suma de Riemann a la derecha, cuando evaluamos en el punto x y. Pero existe una tercera suma de Riemann, que el taller se llama las tres sumas